amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa más de la serie Ser Líder. Ya saben, los esperamos los jueves a las 21 horas. En esta ocasión tenemos como invitado a un arquitecto que se conecta con nosotros desde Monterrey, Juan Barbosa. ¿Cómo estás, Juan? Bienvenido. Encantado, muchísimas gracias. La verdad es que un gusto poder estar aquí contigo, Santiago. Es un programa que honestamente sigo en las redes sociales y me gusta mucho cómo plantean las temáticas. Muchísimas gracias por la invitación. Al contrario, bienvenido, muchísimas gracias. Y déjenme les platico un poco quién es Juan. Juan es arquitecto, estudió en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Entonces, bueno, pues es neolonés, entonces a toda honra dice. Y bueno, tiene 15 años de experiencia en el ámbito de la construcción. Tiene un máster en administración de la construcción, tiene otro máster en diseño de interiores en la Escuela Politécnica de Madrid. Ha tomado varios diplomados en Nuevo León, en Lean Construction, en curso de programación, en capacitación, en prevención de riesgos, en Autodesk, en administración de la construcción. En fin, tiene amplia experiencia en el ámbito de la construcción y hace un par de años empezó como entrepreneur, siendo ahora su propio jefe después de varios años de ser empleado. Trabajó en Iberostar, en proyectos varios de Sevilla, en la Embajada de Estados Unidos en Monterrey, Sacara Tower Monterrey, en el World Trade Center de Monterrey, en Edificio Pabellón, en Hotel Boutique Thompson. En fin, tiene amplia experiencia. También ha sido maestro de posgrado en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y luego, finalmente, en el año 2016, decidió emprender, ser su propio jefe, y ahora es el socio fundador y CEO de B+ Group. Entonces, bienvenido, Juan. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, pues la pregunta obligada. Cuéntanos, ¿en dónde aprendiste a ser líder? Muy buena pregunta. La realidad es que yo creo que los líderes nacen. A diferencia de lo que mucha gente dice que los líderes se hacen, desde mi perspectiva o desde mi experiencia personal, la gente con la que he convivido, creo que tú tienes que ya nacer con una chispa ahí especial para poder ser, yo no lo diría ser como que la cabeza, sino al contrario, ser el facilitador que pueda lograr que las demás personas lleguen al mismo objetivo que tú, ¿no? Para mí ser líder en realidad no es, pues es un reto que vivo todos los días, porque la línea entre ser jefe y ser líder es muy, muy, muy delgada. Aunque todo el mundo la extrapola a polos distintos o polos opuestos, como que el jefe es el que dictamina y el líder es el que fomenta esa creatividad o esa garra para seguir adelante. Yo siento que la línea es muy delgada porque actualmente pues todo el mundo dice que es líder, pero en realidad muy pocos lo son, ¿no? Para mí la descripción como tal, o cómo fue que logré adquirir esas capacidades, pues fue a través de las experiencias que vas viviendo y qué tanto te gustan los retos, ¿no? Porque pienso yo que ahí es donde vas adquiriendo la experiencia suficiente para poder en el momento que sea necesario ser líder. Sin embargo, creo completamente que pues uno es líder desde chiquito, ¿no? Desde que tú quieres ser el representante del grupo en la escuela o desde que tú quieres ser el que representa a los amigos jugando algún deporte, ¿no? O sea, es algo con lo que naces, pienso yo. Me encanta la idea de que tengamos estas diferencias de percepción e interpretación, porque esto nos abre al espacio justo de generar polémica. Entonces, bienvenido al espacio de polémica y de poder resolver nuestras diferencias. Y fíjate, yo te escucho que el líder nace y yo estoy totalmente en desacuerdo con ese planteamiento, y déjame y te expongo mi hipótesis a ver si estás parcialmente o totalmente de desacuerdo con ella. Yo creo que hay personas que nacen con algunas habilidades, digamos que las tienen de manera intrínseca, pero si nos pusiéramos a revisar una por una si tienen desarrolladas todas las habilidades, no las tienen desarrolladas todas. Entonces, independientemente de que sean grandes estadistas o personajes oscuros de la historia, porque en capítulos pasados hemos hablado del antilíder, aquel
que que desarrolló las habilidades de liderazgo, pero no las pone al servicio de otras, sino más bien quiere que otros se pongan a su servicio. Pero bueno, no es tema de este programa, pero de lo que sí estamos hablando es que si alguien genuina y auténticamente desea convertirse en un líder, si sabe cuáles son las habilidades, si las estudia, las aprende y las incorpora, puede convertirse en un gran líder. Entonces, yo creo que más que un líder nazca, un líder no nace, un líder se hace. Naces con algunas, pero con el paso de los años, la experiencia, el aprendizaje, los conocimientos, puedes convertirte en un gran líder. Ojalá y ahora sí estemos de acuerdo. Voy a hacer como decía Confucio, ¿no? Al final del día, pues, es de sabios cambiar de opinión. Totalmente, me convenciste. Yo creo que, si bien es algo nato, o sea, sí pienso que es algo nato, que tienes que traer ahí algo, una chispa especial para poder, digo, porque hay de líderes a líderes, ¿no? Pero definitivamente lo que tú mencionas es completamente asertivo. Pienso que la misma vida o lo que tú vas buscando dentro de tu vida, de tu proceso, te lleva a poder adquirir conocimientos y habilidades, como bien lo mencionas, que yo no nací con todas las habilidades, por ejemplo. Por eso estoy de acuerdo contigo, porque yo no nací teniendo toda la experiencia para poder guiar a un grupo de gente, no, o sea, eso fue algo que se me fue dando, fui estudiando, fui documentándome, fui aprendiendo de maestros también y de coaches, de los coaches que no cobran, ¿no? De esos que en verdad son verdaderos coaches. O sea, yo en algún momento me autoproclamo coach, pero pues soy de los que no cobro, güey. O sea, si alguien quiere venir y que le dé un consejo sobre la experiencia que yo he tenido, pues adelante. O sea, de eso se trata, ¿no? De ir creciendo entre todos y poder generar mejores experiencias para todos, ¿no? Bien. Pues mira, no entraremos al tema de coaching, porque además es otro tema que me apasiona y tengo muchos años dedicándome al coaching. Y yo una de las cosas que siempre suscribo es cuidado con confundir el ser consultor, el ser asesor con ser coach, porque aquel coach no es el que da consejos, sino aquel que regala preguntas que te llevan a la introspección y a la reflexión. Pero nos estamos desviando del tema, regresemos al tema del liderazgo. Y justo cuando hablamos de liderazgo, fíjate, regresando a esto que tú decías y que me llama mucho la atención, es, mira, yo haciendo labor de investigación, porque sobre pretexto de un libro que publiqué hace algunos años, que se llama Ser Líder, pues surgió la idea de hacer esta serie de programas. Y una de las cosas que haciendo esta labor de investigación descubrí es que, por ejemplo, cualquiera diría que Barack Obama, el expresidente de Estados Unidos, pues es una persona que nació con todas las habilidades de liderazgo. Y sin embargo, leyendo un poco su biografía y encontrándome con personas que han sido sus coaches, sus maestros, me encontré con una persona, por ejemplo, que es especialista en enseñar a otros a desarrollar el carisma. Y esta persona que escribió varios libros dice, Barack Obama antes no era muy carismático o era poco carismático, pero una vez que desarrolló la habilidad, hoy es una persona súper carismática. Entonces, no tenía la habilidad, aprendió la habilidad, la incorporó y hoy es una persona súper carismática. Entonces, sí, estoy absolutamente convencido de que requerimos declararnos aprendices permanentes. Yo muchas veces le pregunto a los directores de las empresas, a los dueños de las empresas, oye, ¿qué tienes por aprender? Y a veces me dicen, Santiago, no, pues ya a estas alturas del partido nada. Y le digo, ok, entonces, ¿qué te parecería si te dijera que ya estás listo para que te entierren? Entonces, bueno, pues, por supuesto que les llama mucho la atención. Entonces, siempre esta invitación a declararnos aprendices permanentes, porque vamos a seguir aprendiendo todos los días de nuestra vida y lo llevamos al ámbito del liderazgo y justamente nunca terminarás de aprender a ser líder porque siempre seguiremos desarrollando estas habilidades. Ahora, yo te pregunto, ¿uno es líder solo cuando supervisa, dirige o coordina a otros? En absoluto, yo creo que eso es en la vida y en la cancha, ¿no? O sea, se es líder en todo momento. O sea, cuando estás en la fila del supermercado, se traba una máquina, un líder no dice, háblale a quien lo arregla. No, el líder va, se acerca y intenta él mismo arreglarlo, ¿no?
¿no? O aportar su conocimiento, alguna idea o qué sé yo, o al final del día toma la batuta para poder decirle a una persona técnica, oye, pues sabes que no pudimos, hazlo tú, ¿no? Pero definitivamente, pues, no, o sea, creo que en este sentido, eso que me estás diciendo es completamente coherente con el tipo de filosofía que yo profeso, ¿no? O sea, un buen líder, desde mi perspectiva, o algo que yo intento, o he intentado, o he adoptado como una nueva habilidad, es el hecho de saber guiar de forma correcta. Ejemplo, yo hago, tú ves, yo hago, tú haces, yo veo, y al final tú haces, ¿no? O sea, yo pienso que en la medida en la que tengamos una mejor dialéctica entre el líder y las personas que colaboran en el equipo, que es en lo que en el fútbol se le llama háblate, güey, ¿sabes? O sea, el háblate es grítale a tu compañero, ahí va el balón, ¿sabes? Ve a atenderlo. En ese sentido, pienso yo que el punto es ese, o sea, yo soy de las personas que tengo una filosofía como que muy clara sobre lo que tienes que hacer para poder llegar a un objetivo o un resultado, crear hábitos, tener una educación continua, lo que tú mencionas bien de ser aprendices constantes. O sea, yo siento desde mi perspectiva obviamente que todos somos maestros y alumnos, ¿no? O sea, a este plano terrenal vinimos a aprender y vinimos a experimentar, y ese es desde mi perspectiva y desde mi vida personal, yo creo que la vida familiar en la que me envuelvo, tenemos esa filosofía de vida, de decir, vinimos a aprender, vinimos a ser felices, vinimos a compartir nuestras experiencias, a equivocarnos y a ser felices con las equivocaciones, porque quien no se equivoca no aprende, ¿sí me explico? Totalmente de acuerdo. Bien lo decía Buda, que cuando el alumno está preparado, aparece el maestro. Y si lo viéramos desde la soberbia y la arrogancia, pues cualquiera diría, bueno, pues como yo ya estoy preparado, ya soy maestro, y nada que ver. O sea, soy lo suficientemente humilde como para entender que estoy rodeado de cientos de miles de maestros, y es por eso que entonces cuando el alumno está preparado aparecen esos cientos de miles de maestros, ¿no? Ahora, retomando algo que dijiste en un principio, que también va a generar polémica, es esto que decías, esta delgada línea entre ser líder y ser jefe. Y una de las cosas de las cuales yo estoy convencido, y lo hablábamos en un programa anterior, el CEO de Great Place to Work publicó un libro en donde dice que el 90% de los directores y gerentes que él conoce son pésimos líderes. Y yo creo que hay que hacer una enorme distinción entre ser gerente, ser director y ser líder, que además para mí el ser un buen líder significa ser un buen jefe. Ojalá, y ahora sí estés de acuerdo, y si no, pues venga la polémica. Me gusta mucho ese tema de polémica. Soy una persona que me gusta mucho generar polémica dentro incluso del ramo aquí inmobiliario en Monterrey. O sea, la gente es muy sencillo, o me amas o me odias, así de sencillo. Porque soy muy, pero dentro de toda esa polémica o de todo eso que se va generando con la diferencia de opinión, porque al final del día es una diferencia de opinión, es un debate, no existe la verdad absoluta, ni yo tengo la razón ni tú tienes la razón, nadie tenemos la razón y la verdad es algo que se compone de todas las dimensiones y las realidades de las personas, ¿no? Estamos enfermos de querer tener la razón, entonces ábrete a la posibilidad de no tener la razón y de que no todo tiene que ser a tu manera. Ahí pienso yo que radica la diferencia entre los jefes y los líderes. Un líder siempre está abierto a poder recibir retroalimentación, y yo soy de las personas que digo, si todo el mundo está de acuerdo conmigo, algún problema tenemos, ¿sabes? O sea, porque siempre tiene que existir esa resistencia del 3% mínimo, ¿no? Que es lo que se llama el yin yang. Pero te haría sentido, adelante. En lugar de hablar de jefe, hablar de gerentes o directores, porque el tema es, o sea, puedo ser un extraordinario director porque tengo todos los conocimientos técnicos, pero puedo ser un pésimo jefe. Y si yo me pongo a verificar por qué soy un pésimo jefe, a lo mejor es porque justamente todas estas habilidades psicosociales, emocionales y de liderazgo no las tengo desarrolladas. Entonces, para mí, hablar como de ser jefe y ser líder es como sinónimo, pero haciendo la distinción de que, pues no porque sea yo director o sea gerente, eso significa que soy un buen líder o que soy un buen jefe. Yo siento
Y repito, la postura personal, ¿no? O sea, cada persona tendrá su opinión y cada persona vivirá su experiencia como mejor le convenga y tendrá su percepción de autopercepción, ¿no? Que yo también pienso que eso es algo que tenemos que trabajar mucho la gente que trabajamos con personas, la autointrospección, o sea, saber quién eres, quién fuiste y quién vas a ser, porque sin esa dimensión, o sea, sin ese timelapse, por así decirlo, siento que nos perdemos al momento de querer guiar hacia un objetivo. La línea, si volvemos a la pregunta original, ¿no? La línea entre ser jefe y ser líder, a mí radica la diferencia mayor en qué tanto estás abierto a opinar y a dejar que opinen sobre tus ideas y a dejar o entender o tener la humildad de decir, ¿sabes qué? Tal vez un internship es muchísimo más creativo que yo, güey, ¿sabes? O sea, y eso te vuela la cabeza porque tú crees que tú ya tienes todo el conocimiento del mundo, ¿no? Y resulta que no, que un chavito de 18 años que está haciendo sus prácticas profesionales en tu empresa, de pronto tiene una idea que dices, wow, o sea, y eso regresas otra vez a quién es el alumno y quién es el maestro. O sea, yo doy clases en posgrado y cuando doy clases en posgrado doy clases desde gente de 23 años hasta señores de 65 años. Entonces, cuando les digo eso, yo soy un catedrático muy diferente, aunque desarrollo tecnología y toda mi vida es tecnológica, si te das cuenta, no siquiera uso smartwatch, ¿sabes? O sea, traigo blog, ¿sabes? Porque en mi vida personal soy completamente distinto a mi vida ante el mundo, ¿no? O sea, mi vida personal es muy propia, es muy mía, y yo en mi vida personal también me considero un líder, o sea, líder de mi familia, igual que mi mujer, porque estamos a la par, o sea, y eso se puede compaginar, ¿no? También tener la conciencia de poder aceptar, querer y aportarle y tener un intercambio de aportaciones entre personas que son líderes. Eso de los machos alfa o los egos, como se llama dentro del argot de lo nuestro, del ejecutivo, los egos hacen muchísimo daño. Yo creo que el jefe vive en el ego y el líder vive en la paz interior, ¿no? En saber que lo que tú estás haciendo siempre es para el bien común. Retomando un poco esto y esta distinción es normalmente un director o un gerente lo que hace es ejercer el poder y un jefe o un líder lo que hace es ejercer la autoridad. Y existe una enorme diferencia entre que se te vea como autoridad porque predicas con el ejemplo. Yo no puedo pedirte que seas y hagas lo que yo no soy y lo que yo no hago. Entonces este líder, jefe, que es reconocido como autoridad, y este director o gerente que lo que está haciendo todo el tiempo es ejercer el poder porque no tiene la autoridad. Acabas de distinguir perfectamente, fíjate, metiste dentro de tu ecuación al líder y al jefe en la misma bolsa. Claro. Tienes toda la razón. Desde mi perspectiva también puedes ser un jefe, o puedes ser un líder jefe o un jefe buen líder, ¿no? O sea, como lo veas. Y esa distinción de posicionamiento, si te das cuenta, radica en el hecho de que la gente que ejerce poder vive en el ego, vive en el tengo que ejercer el poder porque la gente no me admira y no me respeta. Entonces, quien en verdad, yo traduzco la autoridad o imponer la autoridad con un tema de admiración, lo que acabas de mencionar. O sea, yo hago lo que digo o lo que te pido que hagas, güey, ¿sabes? Así de sencillo. Entonces, si yo te pido que te desveles conmigo hasta las 3 de la mañana es porque yo voy a estar trabajando contigo a las 3 de la mañana. O sea, no voy a estar jetón con mi familia y que tú estés trabajando y no estando con tu familia. ¿Sí me explico? En ese sentido, yo creo que ahí es donde radica, porque, repito, lamentablemente la mayoría de los directores generales de las empresas hoy en día están completamente perdidos en el ego. Están perdidos en la lana, están perdidos en los clientes y están perdidos en que no tienen un sentido de empatía, si lo quieres ver así, con el equipo de colaboradores que tienen. Voy a ser bien honesto contigo, Santiago. La gente que nos esté viendo, si alguien de la gente que ha pasado los últimos 4 años por mi empresa, va a haber de todo, ¿no? Va a haber gente que te va a decir, admiro a esta persona. Va a haber gente que te va a decir, es un loco trastornado workaholic, y va a haber otros que van a decir que soy el peor y pésimo jefe, ¿sabes? O sea, y yo siempre digo que vas a hablar de acuerdo a cómo te fue en el baile, ¿no? O sea, en ese sentido, para mí, las personas que me conocieron como jefe, lamentablemente me conocieron al inicio de mi carrera como director general, o sea, en mis primero y segundo año prácticamente.
yo tengo muy claro y tatuado, digo, así como tengo mis tatuajes por todos lados, tengo tatuado en mi cerebro y en mi consciente y en mi corazón, que somos evolución. Lo único constante en esta realidad es la evolución, y la evolución me permite dejar este mensaje aquí en tu canal, me permite que la gente que nos escuche también haga un poquito de retrospectiva y de introspección y decir qué estoy haciendo yo diferente o qué me diferencia de los jefes que había tenido con el jefe que ahora soy yo, ¿no? O el líder que ahora soy yo. Yo he aprendido mucho de mis antiguos maestros y de mis antiguos jefes, y obviamente he agarrado lo mejor de todos para poder ofrecerle al mundo y a las personas que colaboran conmigo la mejor versión de mí. Igual que lo hago en mi casa, igual que lo hago en mi familia, igual que lo hago en la escuela dando clases, lo hago también en el trabajo, ¿no? Y en la vida personal social. Y mira, bien lo decía Heráclito en el 300 antes de Cristo. Nada permanece, todo fluye. Entonces, bienvenido el cambio. Y hace muchos años yo acuñé una frase que con mucho gusto te comparto, que dice: el cambio te cambia, y si no quieres cambiar, te cambia, pero por otro. Entonces el tema es, vivimos en un mundo en constante evolución, y cuando hablamos de esta evolución hablamos de aprendizaje y desarrollar, justo como otra de las habilidades de liderazgo, esta capacidad de aprender, desaprender y reaprender. Exacto. Es bien importante también entender las brechas generacionales, Santiago, ¿estás de acuerdo? Absolutamente. Mira, yo soy baby boomer, ando en mis 50s, y yo abiertamente se los digo cuando trabajo con los dueños de las empresas, que a veces son tradicionalistas, que andan en sus 60s, y les digo, ok, yo sí puedo ser tu interlocutor, pero a veces si tú hablas con un generación X o con un millennial, pues les estás hablando en otro idioma, les estás hablando en arameo. Entonces, por supuesto que requerimos interlocutores válidos, porque tenemos diferentes visiones del mundo, y como diría la famosísima filósofa cubana Niurka, cada quien su verdad. Entonces, pues cada quien habla desde su verdad. El tema es que no queramos imponer nuestra verdad en el otro. Entonces, como también decía sabiamente Voltaire, pero defenderé hasta con mi vida tu derecho a expresar tu opinión. Y bienvenido a este espacio en donde generamos polémica, y aunque no estemos de acuerdo, pues bienvenidas tus aportaciones, ¿no? Por supuesto, es que volvemos a lo mismo, o sea, partiendo desde que la verdad no es absoluta, yo también tengo esas frases o esas pequeñas, grandes frases que se quedan dentro de ti. Te mencionaba lo de hace 4 años, cómo empecé, ¿no? Cuando comencé esto de ser director general, yo no sabía si ponerme CEO, director general, líder, dueño, no tenía ni idea, güey, o sea, porque empecé con la cochera de mi papá, con 3 personas, y esas 3 personas en un año se convirtieron en 47, y después de 47 llegamos a 65, y el 2020 nos tronó prácticamente, y ahorita somos 10. Entonces, vamos creciendo, digo, aparte de lo que yo tengo como V+ Group, soy emprendedor por naturaleza, o sea, tengo puestos de comidas, por ejemplo, mi mujer tiene sala de yoga y meditación, tenemos un grupo de música regional que manejamos, entonces, la verdad es que diversifico mucho la inversión, ¿no? Pero más allá de diversificar la inversión... Perdóname que te interrumpa, pero ¿cómo todo eso es sustentado desde el ámbito del liderazgo? Fíjate, ¿en cuántos contextos operas y en cuántos justo el liderazgo es clave fundamental? En todos, es que en todos, o sea, la realidad es que para poder ir a tocar la puerta a un lugar para que dejen tocar a la gente que represento, pues tienes que tener liderazgo, porque yo soy el líder del grupo, o sea, yo no toco, sí canto, claro, pero yo no estoy en la escena, ¿no? Estamos tras bambalinas haciendo que todo suceda, y eso es lo mismo que sucede cuando en V+, ¿no? Que hacemos tecnología, hacemos construcción virtual o proyectos inteligentes. Al final yo no soy el que estoy así en la escena, pero estoy haciendo que todo suceda detrás. Por eso te repetía desde el inicio que para mí un líder es un facilitador, es una persona que se encarga que todo esté operando y funcionando de forma correcta, y no es muy sencillo decir si está bien o está mal. Si eres bueno o eres malo, pues se dan los resultados, ¿no? Muchos dirán, es que están los jefes chicoteadores que se la pasan chicoteando y logran el objetivo. Sí, logras el objetivo, pero no haces crecer a las personas. Entonces, no lograste el objetivo completo, ¿estás de acuerdo? O sea, logras una parte del objetivo.
Pero el tener una empresa no es solamente estar generando dinero, o sea, es hacer crecer a las personas, darles, por ejemplo, mi mujer que es maestra de yoga, le da clases al personal de B+, justamente con ese objetivo, ¿no? De poder también trascender en la persona, o sea, no nada más eres un robot que está 12 horas dedicándole trabajo a mi empresa, ¿sabes? Eres una persona que tiene unos derechos, que tiene una zona de confort, que tiene que también crecer, tienes que tener sueños, tienes que perseguirlos, o sea, es más integral, ¿no? Yo creo que pues, si entrevistaste a la persona de Best Place to Work o algo así, yo siento que él lo tiene muy claro, o sea, ese premio se le da a las empresas donde todo el mundo se la pasa happy y no hay problema y casi no estás jalando, es como que vas a divertirte. Entonces, desde mi perspectiva, generando polémica otra vez, siento yo que necesitamos mucho más lugares donde la gente en verdad se sienta feliz, o sea, que no los arquitectos que sean arquitectos porque les gusta la arquitectura, o sea, porque les gustan los proyectos, porque les gusta la obra, les gusta diseñar, y que no sean arquitectos porque fue lo que estudiaron y fue lo que les está dando de comer, ¿sí me explico? Yo pienso mucho que debemos distinguir lo que es el profesional del profesionista. El profesional... Y aquí hay un tema, y es el que yo lo comparto en diferentes ámbitos, cuando me invitan a dar pláticas, conferencias, talleres o en mis sesiones de coaching, de mentoring, y es este eslogan que lo escuché hace muchos años de alguien que admiro, al doctor Arturo Molina, y Arturo tiene una frase muy linda que dice: haz de tu pasión tu profesión. ¿Cuál es ese quehacer que llena tu ser? Entonces, ese quehacer que llena tu ser y que por ende llega luego el tener, pero estás verdaderamente siendo quien quieres ser, estás haciendo lo que te apasiona, porque si no, o sea, no hay manera de que seas líder, no hay manera de que seas jefe, no hay manera de que seas un buen director. Sí, mira, los datos estadísticos no mienten. Cerca del 40% de los mandos medios no les gusta lo que hacen, cerca del 30% de los directores no les gusta lo que hacen. Entonces yo te pregunto, Juan Barbosa Rodríguez, ¿a ti te gusta lo que haces? Yo amo lo que hago. Siempre. Siempre. Y todo, ¿eh? O sea, yo amo la vida, güey. O sea, yo amo vivir, amo despertarme, amo estar motivado. Mucha gente me dice, es que, o sea, vives en tu mundo yuppie. No, o sea, tengo mis días malos, ¿sabes? O sea, como todo el mundo, güey. Simplemente es con qué ojos ves o qué lentes te pones para ver la vida, ¿no? Si yo me levanto todos los días diciendo, hoy tengo que hacer este proyecto y estos planos y revisar y juntas y para allá y para acá, pues claro que te vuelves loco y te estresas y sales de tu casa todo estresado y malhumorado y demás. Pero si te planteas la vida diciendo, güey, voy a visitar a fulano de tal, vamos a ver este proyecto, tenemos que crear. Yo siento que es en cómo te planteas las situaciones. Ahí está los ojos, los lentes que te pongas, y son con los lentes con los que vives, o sea, es la realidad que tú mismo generas. Todo tiene dos formas de verse, ¿no? O sea, lo bueno y lo malo, y como lo bueno y lo malo no existe, simplemente existe la experiencia, como dice el Tao, pues llega un momento donde te tienes que plantear que tienes que hacer lo que te gusta. Yo a mi hija, pues, y ella quiere ser arquitecta, maestra de yoga, y ahora me salió con que quiere ser diseñadora de ropa. Yo le dije, mi hijita, haz lo que quieras, güey. O sea, lo que quieras, lo que a ti te gusta, lo que a ti te apasiona, lo que no te molesta meterte 4 horas haciendo dibujos. Si eso es lo que a ti te apasiona, date por ahí porque vas a ser millonaria, güey. Y deja tú lo millonario, es lo que acabas de decir. El tener es el resultado de todo lo anterior, ¿no? Porque si tú vives contento con lo que haces, a mí no me pagan por trabajar, Santiago. O sea, a mí no me pagan por trabajar, yo casi pago por trabajar, porque a mí me encanta, o sea, no me encanta la creatividad. Porque más de uno te va a tomar la palabra. No, o sea, no, los clientes obviamente me pagan, me refiero a mí mismo, ¿no? O sea, yo en la empresa no me pago, güey, o sea, porque para mí es un deleite poder estar todos los días, y por eso también genero otros ingresos, ¿no? Diversifico mi forma de ingreso. Porque al final del día no puedes tener todas las canastas en un solo, o sea, todos los huevos en una sola canasta, ¿no? Quiero recapitular un minuto lo que te mencionaba con el tema de la evolución y que siempre vamos cambiando. Si le preguntas, si agarras 4 personas de un año de B+ diferentes, cada una de las personas te va a dar un punto de vista completamente distinto de mí. Te voy a explicar por qué. La mayoría de los jefes se mantienen rígidos en una forma de ser, autoritarios, centrados, siempre son así, y tú ya conoces a tu jefe, ¿no?
Pero un líder es muy diferente porque un líder tiene emociones, güey. Y un líder también tiene motivación. Y ahí me viene una frase que decía el Mago More de allá de España. Mi mujer es sevillana, entonces como que traigo mucho así la filosofía también allá europea. El Mago More decía, fuerza de voluntad sobre motivación. Vivimos sobremotivados. O sea, la gente tiene que buscar una motivación para poder ser feliz y eso no es así. O sea, eso definitivamente no es así. Tú tienes que tener una fuerza de voluntad que te permita crear ciertos hábitos y con esos ciertos hábitos después viene todo el tema del deleite y del disfrute, porque al final tú vas creando tu propia realidad, tú vas construyendo tus muros, ¿sí? O tus puentes, si los quieres ver así. En el sentido del liderazgo, yo siento que lastimosamente la gente que se dedica a los exposure y a todo lo que tiene que ver con las pláticas de liderazgo y motivación, siento que lo desvían siempre por la emoción y no lo aterrizan a la forma real, ¿no? O sea, a lo que vives todos los días, al que llega un empleado y te dice, para empezar yo no les digo empleados, para mí son mis colaboradores todos, pero llega una persona que trabaja contigo y te dice, oye Juan, tenemos un problema con esto y esto y esto y esto. Desde cómo tú lo recibes, es la forma en la que demuestras qué tan líder eres, ¿no? O por qué camino te vas a ir, ¿no? Mi querido Juan, lamentablemente hemos llegado al final de este programa, pero como ven, mis queridos amigos, este tema da para mucho más. Agradezco infinitamente, Juan Barbosa Rodríguez, que hayas estado el día de hoy con nosotros, el arquitecto Juan Barbosa, entrepreneur y que anda metido en varias cosas al mismo tiempo y que las disfruta todas. Y pues muchísimas gracias a ti y a todos nuestros telespectadores, a nuestra audiencia. Y recuerden que los esperamos aquí todos los jueves a las 21 horas en un programa más de la serie Ser Líder. Juan, muchas gracias. Muchísimas gracias, Santiago, y pues cuídense mucho.